aquí se nos da f de x es igual a 1 4x al cubo más x más 1. Parte A, se nos pide determinar el valor de f inverso de 5 sin encontrar f inverso de x y luego, para la parte B, se nos pide determinar el valor de la derivada de f inversa en x es igual a 5. Entonces, mirando nuestras notas a continuación, si f de A es igual a B, y f de x es diferenciable en el punto A, B, y f perm de A no es igual a 0, entonces f inversa de B es igual a, y f inversa es diferenciable en el punto B, A, y la derivada de f inversa en x es igual a b. Es igual a 1 sobre f' de f inverso de b, que también es igual a 1 sobre f' de a porque a es igual a f inverso de b como se indica aquí. Entonces, puedes usar este teorema para responder a la parte A, y B para responder a la parte A. Usamos el hecho de que si f de A es igual a B, entonces f inverso de B es igual a A. Entonces, si podemos encontrar un valor de x donde f de x sea igual a 5, entonces podemos determinar f inverso de 5. Entonces, hagamos una tabla de valores donde dejemos que la primera columna sea x y la segunda columna será f de x nuevamente. Estamos buscando un valor de x donde f de x sea igual a 5. Bueno, si dejamos 0 igual a 0, podemos ver fácilmente que f de 0 no será 5, sería 0 más 1 o 1. Entonces, debido a que f de 0 es igual a 1, esto nos dice que f inverso de 1 es igual a 0. Pero nuevamente, estamos tratando de encontrar f inverso de 5. Entonces, si intentamos x es igual a 1, probablemente podamos ver fácilmente que esto no nos dará un valor de función de 5. F de 1 sería igual a, esto sería 1 4 veces un cubo que es 1 4 más 1 más 1. Eso sería 2 1 4 o 9 4. Entonces, como f de 1 es igual a 9 4, esto nos dice que f inverso de 9 4 es igual a 1. Pero de nuevo, estamos buscando f inversa de 5. Probemos que x es igual a 2. Vamos a mostrar algo de trabajo en este caso. F de 2 es igual a 1 4 veces 2 en cubos más 2 más 1. Bueno, esto sería 1 4 veces a, que es 2. 2 más 1 es igual a 5, por lo que encontramos el valor que necesitábamos. F de 2 es igual a 5. Que también nos dice que f inverso de 5 es igual a 2. Entonces, para la parte A, diremos que ya que f de 2 es igual a 5. Sabemos que f inverso de 5 debe ser igual a 2. Y ahora, para encontrar el valor de la derivada de f inversa de f es igual a 5, usaremos nuestra fórmula aquí, donde la derivada de f inversa en x es igual a 5 es igual a 1 sobre f' de f inversa de 5. Pero, ahora sabemos que si el inverso de 5 es igual a 2, entonces este valor de la función derivada es igual a 1 sobre f' de 2. Entonces, antes de encontrar esto, sin embargo, veamos qué significa esto gráficamente. La función dada f de x está graficada aquí en rojo. La línea y igual a x se representa aquí en negro. Entonces, para graficar la función inversa, podemos reflejar la función roja a través de y es igual a x, lo que nos da esta función púrpura. Entonces, esta función púrpura es f inversa de x y para la parte A, encontramos este punto en la función original, 2,5, y desde aquí, encontramos el punto correspondiente en la función inversa que era el punto 5,2. Entonces, este punto representa el valor de la función f inverso de 5 es igual a 2. Y ahora, la fórmula para la derivada de f inversa de x nos dice que la pendiente en la línea tangente en este punto 5,2 es igual al recíproco de la pendiente de la línea tangente en el punto 2,5 a la función original. Y ese es el valor de esta función derivada aquí. Este es el recíproco de la pendiente de la línea tangente en el punto 2,5 a la función original que nuevamente, nos daría una pendiente en la línea tangente a la función inversa en x es igual a 5. Para el siguiente paso, encontraremos f' de x entonces, f' de x es igual a. Bueno, aquí multiplicaríamos por 3. Eso sería 3 4. Resta 1 del exponente. Entonces, eso es x al cuadrado. La derivada de x es 1. La derivada de 1 es 0. Entonces, ahora necesitamos encontrar f' de 2, que sería 3 4 veces 2 al cuadrado más 1. Entonces, aquí vamos a tener 3 4 veces 4. Eso es solo 3. 3 más 1 es igual a 4.
Entonces, para la parte b, tenemos la derivada de f inversa en x es igual a 5 es igual a 1 4. Entonces, volviendo a nuestro gráfico por última vez, acabamos de encontrar la pendiente de esta línea tangente verde a la función inversa en el punto 5,2, que era 1 4. Y encontramos esto usando el hecho de que esta pendiente era recíproca a la pendiente de la función divisoria de la línea tangente en el punto 2,5. La pendiente de esta línea tangente verde es igual a 4. Espero que hayas encontrado esto útil.